Te queremos contar que el gobierno de Morón trabaja los 365 días del año comprometido con el medio ambiente. El programa integral de reciclado Morón Verde cuenta con un sistema de puntos de recepción de residuos reciclables ubicados en plazas y espacios verdes del distrito. Trabajamos por una conciencia ecológica. Morón Gobierno. Bueno, ahí veíamos a un Diego Valenzuela que tras la inauguración de un campito que hacía bastante tiempo estaba en una situación de laburo permanente, y él manifestaba que no se había llegado a un arreglo anteriormente porque había habido una disputa entre la anterior gestión y algunos vecinos del lugar. Lo cierto es que quedó bastante simpático el lugar, bastante cómodo para la gente, iluminado, en un lugar que es necesario porque de noche se pone brava la zona. Así que, y también a lo último de la nota, él manifestaba la situación de Cambiemos, un Cambiemos que en principio no está pasando por su mejor momento, o al menos cuando uno dice Cambiemos habla tanto del gobierno nacional y provincial, ¿no es cierto? Dicen que es algo, insisto, que tiene que ver con la gestión anterior a nivel tanto nacional y provincial, porque es la herencia que ellos manifiestan y que evidentemente ahora se está reencauzando con todo esto. En el medio de todo esto, en la semana del propio presidente dio una conferencia de prensa con un par de preguntas y manifestó mucho la palabra tormenta, digamos, tormenta, quizás no haciendo tanto hincapié en la herencia, pero sí en una palabra de moda o del momento que es tormenta. Me acompaña en este bloque Guillermo Cane, que es el hombre del Frente de Izquierda, diputado provincial, y vamos a ver cuál es la mirada que tiene la izquierda por estos tiempos de la situación que está viviendo la Argentina. Antes que nada, buenas noches, Guillermo, gracias por tu presencia acá. Buenas noches. Y bueno, contame vos, ¿qué mirada tienen ustedes, digamos, ¿no? O sea, en función de la situación, ¿no? Bueno, evidentemente la Argentina está atravesando una crisis muy importante del esquema económico que está impulsando este gobierno, por un lado, que es un fracaso en sus propios términos. Más allá de que el gobierno le siga garantizando a costos de una sangría del Tesoro Nacional, a costos de una muy fuerte devaluación e inflación, super ganancias a los especuladores financieros, que esta devaluación también esté posibilitando la multiplicación de ganancias a los exportadores del campo, digamos, a unos pocos sectores, de conjunto es un fracaso en la propia política que están llevando adelante y evidentemente está generando cortocircuitos también con una parte importante de los grupos económicos que apoyaron a Macri también en la última elección, en particular la Unión Industrial Argentina. Lo que los mantiene unidos todavía a pesar de estas turbulencias son los objetivos de una reforma laboral, de lo que ellos llaman reducir el costo laboral, que interesa también a los sectores de la industria y el comercio que no les está yendo bien, pero que tienen un objetivo común, económico, político, de rebajar los convenios laborales, seguir difundiendo el trabajo precario, que en los últimos días se conocieron datos de que el tipo de empleo que crece en la Argentina es el empleo precarizado y en negro, ¿no? Así que bueno, esta verdadera ofensiva, donde el propio Estado hace punta en despidos, como estamos viendo en Telam, como estamos viendo con las jubilaciones de oficio a docentes, como estamos viendo en el Hospital Posadas, como hemos visto en el INTI. Es este propio Estado que se pone al frente de los despidos, pero también da garantías para los privados para avanzar en este sentido. Entonces, resumiendo, ¿qué vemos? El acuerdo con el Fondo Monetario no ha salvado la situación y augurado una tranquilidad. Esto el propio Macri, como vos comentabas, lo ha tenido que salir a reconocer. Es una ofensiva muy fuerte contra los trabajadores. Los trabajadores de todo el país en el paro de 24 horas mostraron una disposición a lucha muy fuerte, que se ve también en los conflictos parciales que se van desarrollando en algunas provincias, en algunas empresas para enfrentar despidos. Pero bueno, lo que está faltando justamente por esta actitud de acuerdo constante con el gobierno, de la cúpula de la CGT, de muchas de las cúpulas sindicales, es un plan de lucha a la altura de la situación. A ver, cuando
Yo manifestaba la actitud que ha tenido el presidente en este tema de las conferencias de prensa, que bueno, es un aporte, digamos, a lo que tiene que ver con el periodismo. Después veremos los modos y demás, porque también es cierto que no había conferencia de prensa de presidentes, al menos no se estilaba con Cristina Kirchner. También es cierto que el presidente, si bien contestó preguntas, no las contestó, digamos, porque había todo un... parecía como armado todo, digamos, armado en cuanto al discurso de él, ¿no? Un spot en vivo. Exacto. Y también hay una dosis de que no muestra un optimismo, digamos, de manera permanente. O sea, como que ya se va a salir, que ya está, que ya está. Y es algo que es una sucesoria, digamos, que vienen manteniendo el gobierno. Yo me acuerdo que eso, quizás un dato clave es el tema de la inflación, ¿no es cierto? De los índices de inflación. Siempre el gobierno manifiesta una inflación y después termina siendo el doble. En 2015 manifestó el 20%, terminó siendo mucho más alto. Bueno, este año la expectativa era del 15% y todo indica que va a rondar el 30%. Para el año que viene ya está manifestando que va a ser de 10%, entonces cuesta creer todo eso, ¿no es cierto? Claro. Yo entiendo que la persona, el laburante, la persona de la calle diga, será optimismo o autismo, pero tiene que entender que es optimismo, por una razón muy sencilla. La hipoteca no la están dejando los trabajadores y los sectores que representa Macri, que representa Duhovne, que vienen de la especulación financiera, que vienen de la patria contratista, son los que están manteniendo dentro de todo sus negocios. O sea que, y bueno, y sus fortunas personales, que en gran parte están fuera del país, ¿no? Entonces, ellos están preservando su futuro, pero están condenando a nuestros hijos, a nuestros nietos a una enorme hipoteca. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, digamos, aparte del alcance de la crisis política de Cambiemos por la red de lavado de dinero que se conoce en estos días, que ha encabezado María Eugenia Vidal y las derivaciones de eso, nos preocupa mucho la provincia de Buenos Aires porque en todas las provincias se va a sentir el impacto del ajuste que obliga el acuerdo con el FMI, que Macri y los distintos gobernadores están viendo cómo lo presentan en el Congreso, se están poniendo de acuerdo. Esto va a tener un impacto en nuestra educación pública, salud pública, en los salarios de los trabajadores. O sea que es un salto en el ajuste que nos van a pretender colocar. Y al mismo tiempo, todo el endeudamiento que se ha ido generando con la política de este gobierno amenaza el futuro de la provincia. Ya a principio de año habían pasado los 300.000 millones de pesos de deuda con María Eugenia Vidal al frente de la provincia de Buenos Aires. Gran parte de esa deuda habría que recalcularla porque está en dólares y la otra parte que terminaron sacando en pesos este año está indexada a la inflación. Claro, con los LEVAC. Entonces, los saltos en la inflación y la devaluación del dólar hacen que la cantidad de pesos que haya que recaudar para pagar esa deuda se está multiplicando, aunque no se toma un peso de deuda nueva. Lo que quiero decir es lo siguiente: la provincia de Buenos Aires está expuesta a que cualquier corrida interna en la Argentina o modificación en la economía mundial, que también está muy volátil, hay una guerra comercial. Ellos manifiestan también que gran parte de la situación fue generada por el entorno externo, digamos, ¿no? Y no, ellos no saben lo que pasa en el mundo. No, bueno, el Partido Obrero lo sabe. Mira, si vos agarrás los documentos de principio de año y del año pasado del Partido Obrero, que son públicos, está bien, pero explica lo que va a pasar. Tomar medidas proteccionistas, digamos, tiene que ver con una política que no está en la carpeta de este gobierno, digamos. O sea, de hecho, ellos hicieron pero una todo el mundo sabe por... que asumió Trump en Estados Unidos y ya hace tiempo. Sí, bueno, está bien. Yo lo que manifiesto es... Y tiene que actuar en consecuencia de lo que va a suceder. Nosotros venimos analizando hace más de un año que se viene una guerra comercial internacional, que la derivación de la crisis económica mundial es esa. Macri decía que si nos endeudamos y vamos a un ajuste fiscal, rebajamos los derechos laborales, van a llover las inversiones. Cuando Macri decía eso, la tendencia en América Latina era la fuga de capitales, ya no las inversiones. En todos lados, bueno, está bien, no solo en Argentina. Pero entonces, en ese marco... la ignorancia no puede ser una justificación, porque el Partido Obrero no lo forman tantos economistas profesionales y tan bien pagos como hay en el gobierno de Cambiemos, y nosotros podemos saber lo que sucede leyendo los diarios. Entonces tenía razón el formato que planteaba al menos Cristina Kirchner en el gobierno anterior. ¿Para qué? Para entender, para que la gente lo entienda, digamos. El formato ese llegó a una crisis total. Ahora, el problema es el siguiente.
si no nacionalizamos la banca, cosa que no hizo Cristina Kirchner, no paramos la fuga de capitales. Si no dejamos de pagar la deuda externa, sigue la sangría nacional. Si no hay un monopolio del comercio exterior, ¿entendés? Seguimos con este esquema de que Macri tiene que llamar por teléfono a los del campo a pedirles si por favor van a liquidar algo de la cosecha porque no hay más divisas. Entonces, bueno, necesitamos medidas económicas de fondo, de protección nacional, frente a la crisis internacional, que la verdad que solo las está planteando el Frente de Izquierda. Pero está bien. Porque la última etapa de Cristina fue tratar de hacer lo que empezó haciendo Macri. Fue el acuerdo con Chevron, fue el acuerdo con el Club París. O sea que la propia Cristina había visto agotado el modelo que estaba llevando adelante y trató de ser ella la que empezaba parte. ¿Quién inventó los LEVAX? No fue Macri. No, fue el gobierno anterior. Fue el gobierno anterior. Entonces, todavía estamos en una etapa económica, y esto lo dicen también algunos críticos por derecha de Macri, donde hay muchas cosas que asimilan la política económica que llevó adelante ellos con la última etapa de Kicillof. No, a ver, pero yo ponele que yo soy un caído del cielo y no entiendo demasiado de política. Yo te escuchaba a vos recién y tenías muy, al menos en el planteamiento de lo que manifestás, similitudes con el discurso que hoy tiene parte de la oposición o del peronismo más precisamente, digamos, en función de la descripción, no sé si de los métodos, digamos. Pero lo único que yo te digo es lo siguiente: si el gobierno dice que lo sorprendió una crisis económica internacional, yo le quiero decir que la crisis que hubo en el 2008 nunca terminó de encarrilarse, que la situación económica mundial es muy preocupante y que esa falta, digamos, de posibilidad de recomponer las ganancias de las grandes economías mundiales se está llevando a una guerra comercial. Los signos de esto se ven hace muchos meses, no hace 2 o 3, que fue la caída económica fuerte del gobierno. Tal cual. Entonces, la idea de que no llovieron las inversiones como nos prometió Macri, porque al final resulta que el país, que el mundo está en una retracción de las economías centrales, fuga de capitales y una guerra comercial. Bueno, está bien, no pero sé cómo lo puede si no va a haber sorprender. inversiones, o sea, todo indica que el panorama futuro no va a ser del mejor, digamos, al contrario. Con la política de estos gobiernos, no. Ahora, estamos en un país muy rico. El problema es que el Tesoro Nacional se está siendo regalado todos los días a los especuladores. Duhovne lo llama todas las mañanas y dice cómo van a rematar los dólares que van a poner en venta ese día, a qué hora, y en qué cantidades y a qué precio. Por esa vía todos los días se están fugando millones de dólares del Tesoro Nacional para tratar de frenar la devaluación o el ritmo de la devaluación. Sigo siendo esa persona que cayó y que no entiende nada, cayó del cielo y no entiende nada. El diagnóstico está claro, digamos. ¿Cuál es la solución, digamos? Hay que poner esa plata a industrializar, hay que poner esa plata a un plan de vivienda y obra pública, hay que desconocer pero si la a mí un deuda plazo externa. me da un 40%, ¿por qué voy a poner la plata? Digo, si yo la tengo la plata, porque en definitiva el que necesita poner esa plata es un inversionista, un alguien, digamos. No, el Tesoro está poniendo la plata. Pero vos lo que decís que no se ponga la plata en la timba financiera, como absolutamente. Cortemos con la timba financiera, cortemos con la deuda externa que ha sido fruto de negocios absolutamente terribles a expensas del país. Muchos, incluso en el 2001, volvieron los mismos. Ahora se fue Sturzenegger. Los otros son los mismos delincuentes que habían armado el blindaje, el megacanje con De la Rúa, los que estuvieron en todas estas operatorias. Entonces, bueno, son negocios a expensas del pueblo y de los trabajadores. Está bien, pero si el déficit lo causa el Estado y vos le pones al Estado más deuda a través de inversiones, a través de cosas, va a estar más deficitario el Estado, digo yo. Pregunto, ¿no? Mirá, yo lo único que entiendo es lo siguiente. Si no hay un plan de producción, por ejemplo, hay cosas que son elementales. Tenemos más de 1 millón de bonaerenses sin vivienda propia. Si tuviéramos un plan de viviendas, entonces se pone en marcha no solo, digamos, la construcción. ¿Qué se pone en marcha atrás? El cemento, el acero, el vidrio. Bueno, se pone en marcha todo. Lo que estamos haciendo es al revés. Estamos planchando la economía. Se ha levantado toda la obra pública que había, que es mucho menos de la que se necesita, en función de llegar a las metas del FMI. Eso que está haciendo está reforzando la recesión. Ahora, la recesión no está teniendo el efecto que decían los economistas de Macri, porque ellos decían que la recesión iba también a frenar la inflación. Claro. Y acá los precios internos están ligados al precio del dólar. Claro, si entonces también, con toda la timba de los LEVAX
y con toda, digamos, la timba financiera y ligada a la tasa, ¿cómo se llama?, de intercambio con el dólar, se está trasladando eso a los precios también. Sí, entonces tenemos una verdadera olla de presión, que es lo que los economistas llaman la estanflación, la combinación de la inflación con la recesión. Bueno, han armado una bomba de tiempo. Ahora, vos me decís, ¿eso es un diagnóstico? Yo creo que veo que estamos en una bomba de tiempo permanente, digamos, porque supuestamente el gobierno actual manifestaba que el otro gobierno le dejó una bomba de tiempo. Ahora te escucho a vos y me decís que están armando una bomba de tiempo ahora. Se ve que los gobiernos se caracterizan por armar bombas de tiempo. Tienen que venir los trabajadores, porque los únicos interesados en que la economía se rija por que el trabajo cubra el costo de la canasta familiar, lo que necesitamos para vivir en el mes. Y que se active el mercado del país sobre la base de que haya laburo, de que trabajen las industrias, de que haya la construcción de viviendas que necesitamos, de que haya la obra pública que necesitamos. Bueno, pero lo que pasa, somos los trabajadores. Yo quiero usar un término futbolero, digamos, que se utilizó en estos días y que tenía que ver con la selección, digamos. Si a la selección, digamos, la manejaron los jugadores, fracasó. Quiero decirte, muchos decían, ¿cómo vas a poner al frente de una fábrica a los empleados si va a fracasar? Eso era un poco... Me parece injusto hasta para la selección juzgarla por un último partido que quedaba en una campaña que ya venía muy mal y con mucha improvisación y con mucho cambio de pero dirección. Esa frase la habrás escuchado, vos. Sí, pero son cosas distintas. Creo que incluso una dirección propia de los trabajadores y todo, hay otras experiencias. El Corinthians en su momento tenía casi lo que llaman la asamblea del Corinthians de los jugadores, y eso fue un proyecto futbolístico que también te digo que anduvo muy bien y con muchos títulos. Así que el FIT, digamos, o el Frente de Izquierda, ¿solo puede o necesita aunarse con, digamos, otras fuerzas de la oposición para, digamos, ganarle a este gobierno? Mira, nosotros vamos a desarrollar un amplio movimiento de lucha en cada uno de los puntos, como estamos con los derechos de la mujer y vamos el 8 de agosto con millones seguramente a estar en las calles para que se haga realidad. Vamos a enfrentar los despidos con todos los que estén dispuestos. La expresión política que buscamos tiene que ser sin los que han llevado al país este desastre. Para ser claros, el Partido Justicialista, en sus distintas expresiones, porque está muy dividido internamente, hoy está compartiendo las responsabilidades del ajuste con Macri a través de los gobernadores, a través del Congreso Nacional, con Vidal a través de los intendentes y la legislatura. Y en ese sentido no podemos asociar la perspectiva de derrotar este ajuste y este ataque a los trabajadores con los que están ahí negociando sus cajas y no defendiendo el salario, la salud y la educación frente al ajuste del FMI. Guillermo, te agradezco mucho tu presencia acá. Gracias Siempre es bueno charlar contigo. Nosotros vamos al distrito de San Martín. Ahí estuvimos reunidos por una invitación del actual intendente Gabriel Catopodis, en donde lo que esgrimió es una situación de, si se quiere, desequilibrio, o al menos no de igualdad en cuanto a los repartos que tiene tanto nación y provincia con la obra pública en ese distrito. Nuestra preocupación es el estado de las obras públicas de la provincia y de la nación en San Martín. Nos preocupa ya que vengamos con meses de obras paralizadas, de obras que no se han licitado, de obras que no se han iniciado, y nos preocupa que en ese contexto la gobernadora o el gobierno nacional nos planteen que hay que seguir recortando, que hay que seguir ajustando, y que en el caso de la provincia de Buenos Aires hay un ajuste previsto de casi 30.000 millones de pesos para el 2018, con lo cual lo que decimos es, no es que el ajuste no llegó, no es que el ajuste está puesto en clave del presupuesto del 2019 y nos tenemos que apretar el cinturón el año que viene en San Martín con las obras públicas de la provincia, con las obras públicas de la nación. Hoy ya en San Martín tenemos obras paralizadas, obras que no se han licitado. El caso más emblemático, siempre lo hemos dicho, es la Ruta 8, una ruta que se ha hecho en 3 de febrero, que se ha hecho en San Miguel, con el Metrobús que se ha continuado en San Martín y que en la avenida San Martín en Ciudad de Buenos Aires, y que se ha salteado nuestra ciudad. O el Hospital Thompson, que es una obra que se cofinancia entre la Nación y el municipio ha cumplido con todos los compromisos presupuestarios, la Nación no está haciéndose cargo de sus compromisos y entonces la empresa está
levantando la obra, paralizando la obra hasta nuevo aviso, o el túnel en Zarratea, que es una obra que se viene ejecutando con San Isidro y también con financiamiento de la provincia y que claramente es una obra que ya se paralizó 3 veces. Entonces, un gobierno que nos había dicho que las obras que empezaban se terminaban, bueno, no es el caso. Un gobierno que no está distribuyendo y ejecutando las partidas de obra pública de manera equitativa en todos los municipios. Y un gobierno que además nos dijo que iba a ejecutar obras de saneamiento, de cloaca, de agua, de equipamiento comunitario, en escuelas, de jardines, que en San Martín no se están concretando. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín.